El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera podrán golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente, de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor sigue su camino hacia Jerusalén, y mientras se encamina a Jerusalén sigue recorriendo pueblos y ciudades. Y aquí, en un pueblo o una ciudad, no nos dice el Evangelio de cuál se trata, alguien se le acerca y le pregunta si van a ser muchos o pocos los que se van a salvar. Esta pregunta, bastante directa, el Señor no la responde directamente, sino que le da una respuesta indirecta. ¿Por qué? Porque en realidad no importa cuántos se salven. A la salvación estamos llamados todos. Pero, y siempre hay un pero, a la salvación accederán aquellos que trabajen por su salvación. Es decir, si bien la voluntad de Dios es una voluntad salvífica porque quiere que todos los hombres se salven, y para eso nos ha dejado un camino, nos ha marcado un camino, el pueblo de Israel le dio los 10 mandamientos, después a través del Señor Jesús nos realiza para nosotros el misterio de la redención, reconcilia a la humanidad consigo a través del sacrificio de la cruz de Cristo. Ese sacrificio redentor de Cristo, que si bien es universal, no quita nada al esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para buscar la salvación. ¿Y cómo buscamos la salvación? Buscamos la salvación a través de nuestra fidelidad a los mandamientos de la ley de Dios, a través de nuestra fidelidad al camino que el Señor Jesús nos traza. Por eso es que nos dice que no podemos dar por sentada la salvación de nadie solamente por pertenecer a un grupo. Él ahí evidentemente se está dirigiendo en primera persona al pueblo de Israel, que consideraba que por ser el pueblo elegido ya tenía ganada la salvación. Sin embargo, no es así, porque tenemos que poner de nuestra parte no solo para cumplir con los mandamientos, sino también para vivir la lógica de las bienaventuranzas, o sea, el camino que Jesús nos marca. Esto no significa que, como primera medida, que la salvación esté garantizada para todo el mundo. Tampoco significa que va a ser negada a todo el mundo, sino que eso depende de cada uno de nosotros. Y nuestra salvación tiene dos dimensiones: una dimensión comunitaria, en la que como grupo estamos caminando juntos al encuentro del Señor y buscando esa salvación, y una dimensión personal en la que cada uno debe trabajar por su propia salvación. Ahora, pertenecer a un grupo determinado, como por ejemplo el pueblo de Israel o por ejemplo la Iglesia Católica, no nos garantiza de por sí la salvación.
sino que esa salvación, esa búsqueda de la salvación, ese alcanzar la salvación, es un trabajo continuo, es un empeño continuo de cada día. Por eso es que el Señor aquí utiliza un verbo muy especial cuando le dice a los discípulos: traten de alcanzar la salvación, traten de entrar por la puerta estrecha, porque es ancho el camino que lleva a la perdición. Ese traten tiene detrás un verbo griego que está en el Evangelio de Lucas, que es el verbo agonizein, que significa luchar. Luchen. Por eso, cuando está la persona luchando entre la vida y la muerte, decimos que está agonizando. Está en la última lucha de su vida, esa agonía que lo va a llevar luego al encuentro con Cristo. Pero en el mientras tanto, agonicen, luchen por alcanzar la salvación, luchen por seguir el camino estrecho, luchen por hacerse dignos de esa salvación que el Señor nos está proponiendo. Por eso el Señor les dice que el camino que conduce a la perdición es muy ancho, porque a veces estamos pagados de nosotros mismos y creemos que por pertenecer a un determinado grupo o por cumplir con determinadas prácticas ya estamos salvados. Pero ¿de qué nos sirve pertenecer a un determinado grupo? ¿De qué nos sirve realizar ciertas prácticas si en el fondo nuestro corazón no está realmente en sintonía con Cristo? Si nuestro corazón no está abierto al mensaje de Cristo, si nuestro corazón, al fin de cuentas, en definitiva, no está abierto a la conversión, porque ahí está el comienzo del camino de la salvación. Convertirnos del pecado, abandonar el pecado, dejar de lado el pecado. Un pecado que algunas veces está muy metido en nosotros y que nos cuesta dejar, o algunas veces estamos viviendo situaciones de pecado que nos resulta muy difícil abandonar. Entonces por eso el Señor nos dice que luchemos. Y la lucha es constante, es una lucha permanente, es una lucha que solo terminará el día de nuestra muerte. Por eso tenemos que estar siempre en la lucha, preocupándonos por trabajar por nuestra salvación y preocupándonos también por ayudar a los demás a alcanzar la salvación. ¿Cómo ayudamos a los demás a alcanzar la salvación? Bueno, mostrándoles la verdad del Evangelio. En algunas ocasiones tendremos que inclusive señalarles el pecado y exhortarlos a la conversión y exhortarlos también, y esto es muy importante, a tener confianza en el amor y en la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios siempre va a estar presente y siempre va a actuar. Pero, y otra vez hay un pero, la misericordia de Dios espera que nosotros demos el primer paso hacia Él. Entonces ahí sí, realmente, tendremos la fiesta de la misericordia y ahí realmente también alcanzaremos esa salvación que el Señor nos ha prometido y esa salvación que Cristo mismo nos alcanza a través de su pasión en la cruz. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.